Vamos a esperar unos 5 más tal vez para empezar la actividad. Ahora, digamos en esos esquemas que se habían elaborado ya, es que me faltaron algunas cosas que lo sentía yo muy congestionado. No podemos ir escribiendo ahí, ¿verdad, Carlos? Algunas cosas complementarias, ¿no? No podemos. Por ejemplo, recuerdo que solo puse algo relacionado con lo que es la economía subjetiva, ¿verdad? Pero no di ninguno de los elementos acerca de lo que era la definición. No se puede ir escribiendo eso, Carlos. Y si no, pues lo completamos después para enviárselos, así como los Sí, se puede ir solicitaron. agregando, no hay ningún problema. Tal vez en el momento en que yo esté abordando eso, ¿verdad? Sí, o si no, después lo vemos y se los enviamos ya completo, no hay problema. Bueno. Bueno, está bien. Y la hoja esta del prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, sí la compartimos. Esa sí la compartimos, ¿verdad? Sí, los compañeros lo tienen desde la clase anterior. Bien, yo digo que sí vamos a empezar ahora. En este momento los periodos son sumamente cortos y el contenido es bastante profuso, entonces voy a empezar la actividad de este día, martes 20 de julio del año 2021. Tal vez solo recordándoles, ¿verdad?, que cuando quieran hacer uso del micrófono, cuando quieran compartir algo, cuando quieran opinar, cuando quieran, no sé, algunas cuestiones que quieren que profundicemos más, que ampliemos, pues tienen el uso del micrófono. La otra cuestión es que se les ha estado enviando el material, digamos, de apoyo, material bibliográfico, digámoslo así, ¿verdad? Donde, esto ya no lo voy a recordar, pero yo creo que ahorita sí todavía es válido, en el sentido de que se les envió todo lo que es el tomo 1 del Capital, que es bueno que lo tengan, y de ellos solo vamos a utilizar lo que era el capítulo 1 acerca de la mercancía y el capítulo 5 que es relacionado con el proceso de trabajo. Obviamente, digamos, lo que yo hago, ya hablo de mi caso particular, es pues tocar algunos de los aspectos más fundamentales, trazar las líneas fundamentales de lo que es el contenido de cada una de las unidades que estamos viendo. No sé si en este momento hay alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes, ¿no? ¿Alguien que quiera alguna sugerencia, alguna opinión? No hay en este momento. Bien. De todos modos, pues ustedes tienen ahí el contacto con el licenciado Carlos Ulis, ¿verdad?, para este tipo de situaciones.
Bien, miren, el último día de actividad fundamentalmente nos quedamos no nos quedamos, sino que estuvimos analizando, compartiendo lo que era este carácter relacionado con la economía política burguesa. Solo lo voy a mencionar en el sentido de que Marx se refiere, decíamos, a lo que es la economía política burguesa, en el entendido de que esta fase histórica del capitalismo, los economistas burgueses, la economía política burguesa, no consideran, dicen ellos, que sea una fase históricamente transitoria del desarrollo de la sociedad o del desarrollo de la producción, relacionada con lo que son los modos de producción. Y solo quisiera dejarles ahí la idea. Fíjense que se recuerdan que el día lunes, el día martes, hace justamente 8 días atrás, mencionábamos esos dos grandes acontecimientos históricos de la última década, digamos, del siglo XX, 1989, la caída del muro de Berlín, y después en el 91 la desaparición de la Unión Soviética, donde ahí como que fueron dos acontecimientos históricos, obviamente de repercusión mundial, en el sentido de decir, miren, el marxismo se derrumbó, ¿verdad? La teoría de Marx, las tesis de Marx se derrumbaron, y se dio todo ese acontecimiento. Bueno, y ustedes lo recordarán, lo han estudiado en otro curso, que fue todo un revuelo, pues. Y la verdad que yo diría que no fue la historia como que le hizo una mala pasada, digamos, al desarrollo histórico del pensamiento económico, en el sentido de decir que el marxismo fue un fracaso y todo ello. Y a la vuelta de unos años, pues nos hemos dado cuenta que en efecto eso no fue así. Les comentaba el día martes anterior, pues que El Capital ahorita es uno de los libros más leídos en el mundo, y si uno, obviamente, son élites, ¿verdad? Pero lo curioso es que quienes están leyendo, ¿verdad?, estudiando, son los capitalistas, porque también de alguna manera ahí se encuentran todos los elementos que Marx, sin proponerlos, plantea para salvar a este sistema. Y es ahí entonces cuando la economía política burguesa y los economistas burgueses dicen el capitalismo no es una fase históricamente transitoria del desarrollo de la sociedad, no es, dicen ellos, sino que es la forma absoluta, suprema, eterna, definitiva del desarrollo de la sociedad. Es decir, lo que están planteando es aquello de que la sociedad encontró el modo de producción perfecto, ¿verdad? De aquí hasta la eternidad, ¿verdad? De aquí hasta el infinito. Y ello no es cierto. La historia nos dice a nosotros que los modos de producción son etapas transitorias del desarrollo social. Y ahí está la prueba. Ahí está, el esclavismo desapareció, la comunidad primitiva desapareció, el feudalismo desapareció. Entonces voy a decir una barbaridad, ¿verdad? Podríamos inferir por una lógica elemental, bueno, si los modos de producción precapitalistas han desaparecido, entonces quiere decir que por inferencia este modo de producción también va a desaparecer. Y es ahí, digamos, esa crítica que hace Marx en cuanto a la no eternidad de este modo de producción. Por ahí más o menos nos habíamos quedado. Entonces, licenciado Solís, proyectemos la parte que ya lo he tocado también, pero solo para que nos quede bien puntualizado, creo que yo he mencionado en más de una ocasión el carácter histórico, ¿verdad?, de la economía política. ¿Por qué ese carácter histórico de la economía política? Ahí donde dice carácter histórico,
Esto lo voy a decir rápido porque ya lo he dicho, pero solo para como reafirmarlo. Y si ustedes quieren hacer alguna referencia a ello, alguna opinión, alguna idea, porque yo recuerdo, y se maneja esto, ¿verdad? Incluso en la Facultad de Ciencias Económicas, eh, existe ese mito, ¿verdad? O esa idea de que la economía política trata de números, trata de gráficas, trata de aspectos estadísticos, trata de aspectos econométricos, y no es así. Prueba de ello es que Marx en el Capital, pues sí utiliza, ¿verdad? En un momento determinado, apoyos de carácter cuantitativo, ¿verdad? Pero de carácter cuantitativo, pero no es que el texto del Capital esté cargado, digamos, de estos aspectos cuantitativos. Entonces, ponemos ahí que la economía política es eminentemente, esto que tenemos acá, de naturaleza histórica. Yo quisiera, al final de leer esto, si vuelvo a decir, si alguien quiere opinar, porque es bien importante eso, y para todos los estudiosos de las ciencias sociales, y no digamos en el caso particular de ustedes como estudiantes y futuros profesionales de la historia. Dice, es eminentemente de naturaleza histórica, bueno, nos revela las condiciones y causas del origen, evolución y transformación de unas formas sociales de producción hacia otras más progresivas, es decir, de formas históricas inferiores de producción, ¿verdad?, a formas superiores, enfatizando en las relaciones de producción inherentes al modo de producción capitalista. De por sí ese párrafo que está estructurado ahí es suficientemente claro. No sé, yo sigo insistiendo, ¿alguno de ustedes quiere referirse a ese párrafo? ¿No? ¿Alguien quiere referirse a ese párrafo? Correcto, gracias, licenciado Solisa. No, ¿alguien quiere referirse a ese párrafo? Y tenemos 23 personas en este momento. ¿Alguien se quiere referir a ese? ¿Está de acuerdo con ese párrafo? ¿Están de acuerdo con ese párrafo en que la economía política es eminentemente de carácter histórico, por eso que dice ahí? Y aquí yo los tengo a todos. Está Ángel, Ángel Roldán, Ariel Lemus, César Augusto, Claudia Pérez, Dalila David, Emilio, etcétera, etcétera. Nadie quiere referirse a ese párrafo, ¿no? ¿Se Licenciado, entiende ese buenas párrafo? noches. Sí, José, adelante. Pues lo que me llama la atención a mí aquí es hablar un poquito de la periodización, ¿verdad? Desde el punto de vista de nosotros como historiadores en formación, en el que la periodización no es cronológica y aquí está refrendado con el carácter histórico de la economía política, solo está dividida por distintos modos de producción, ¿verdad? Que por el momento estamos en el capitalista, pero que hemos pasado por algunos otros y ninguno de los que hemos pasado, como usted mismo dice, a pesar de haber tenido como momentos cúspide, ¿verdad? En donde todo iba bien, ninguno se ha quedado como el último, como el final o como el objetivo Como final, el ¿verdad? definitivo, ¿verdad? Exacto, y que independientemente de en qué modo de producción estemos o cuáles hayamos pasado, ninguno de estos está condicionado o ha estado condicionado por una cuestión cronológica, sino ha estado condicionado por cuestiones de tipo político y por cuestiones también que tienen que ver con los recursos naturales que se
se tenga en distintos territorios, ¿verdad? Por eso es que también pudimos ver en su momento, al ir hacia atrás, que en distintos puntos del mundo en el mismo tiempo se tuvieron distintos modos de producción. En cambio ahora pues vivimos en una época global, tenemos un mismo modo de producción con algunas similitudes y algunas diferencias, pero tenemos el mismo. Sí, cómo no. Gracias, gracias, José. Por condiciones históricas, usted decía, está condicionado, ¿va? Condicionado. Esa periodización, esa fase está condicionado por cuestiones de carácter eminentemente histórico, ¿verdad? Y usted mencionaba político, obviamente no están cuestiones políticas, ¿verdad? Se recuerdan que el día viernes decíamos por qué razón, digamos, Aristóteles no pudo desarrollar más allá de lo poquito que él analizó, por el contexto histórico en el que él vivía en la época del esclavismo. Ahora, gracias, José. Miren, dice, y aquí, disculpen, yo siempre me quejo conmigo mismo, es que ahí lo que hay detrás de esto es la ley. Recuérdense que Marx insistió mucho en esto de las leyes. Lo que hace Marx, digamos, disculpen que diga así lo que hace, o lo que él estudia, lo que él analiza, es encontrar esa ley, ¿verdad? Es fundamental eso. Ustedes han estudiado lo que son las leyes, encontrar esa ley del desarrollo histórico de la sociedad y fundamentalmente del capitalismo. Por eso es que dice acá, nos revela las condiciones, causas del origen, evolución y transformación. Esa es la ley, ¿va? De unas formas sociales de producción. ¿Cuáles son esas formas sociales de producción? Los modos de producción precapitalistas, ¿va? El modo de producción de la comunidad primitiva no es tan muy unilineal esto que voy a decir, ¿va? El modo de producción esclavista se pasa de la comunidad primitiva al esclavismo. Entonces, el esclavismo es un modo de producción superior al esclavismo, perdón, a la comunidad primitiva. Como en este momento, digamos, con todos sus defectos, con todos los problemas que tiene el capitalismo, es un modo de producción superior, ¿verdad?, a los modos de producción anteriores. Entonces, decimos, nos revela la ley, debía de haber dicho aquí, las condiciones y causas del origen, evolución y transformación de unas formas sociales de producción. ¿Cuáles? Las precapitalistas, ¿va?, hacia otras más progresivas, es decir, de formas históricas inferiores a formas superiores, como que vamos en ascenso, ¿va?, como que vamos en una escalera, subiendo esos escalones que se llaman modos de producción, lo que José nos decía, enfatizando unas relaciones de producción inherentes al modo de producción capitalista. Esto lo voy a decir más adelante. Entonces yo aquí les ponía, mire, la marcha histórica de la sociedad, ¿verdad? No sé, solo me dicen sí o no. Yo no incluía aquí el modo de producción asiático o modo de producción despótico tributario, que Marx lo estudia también como algo separado, digamos, a la comunidad primitiva. No sé si ustedes en alguna ocasión han estudiado el modo de producción asiático o despótico tributario. No, solo pregunto por curiosidad. ¿No? Más o menos, gracias, Ariel. Porque aquí, pues yo hubiera puesto primero el modo de producción asiático, la comunidad primitiva, el esclavismo, feudalismo, capitalismo. Entonces, aquí vemos, miren, es lo que decíamos ahí. Yo le puse la marcha histórica de la sociedad, empezando por el modo de producción asiático, si ustedes quieren, el primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Ahora, el objeto de estudio como tal, que también ya lo he mencionado, lo voy a decir rápido esto, de la economía política, y obviamente aquí
nos estamos refiriendo a la economía política marxista. ¿Verdad? Eso no recuerdo si lo dije el primer día de clase, pero nos estamos refiriendo a la economía política marxista, ¿verdad? O economía objetiva, le dicen algunos, o economía política científica. Es una ciencia que estudia las leyes, aquí lo tenía, mire, que históricamente rigen el funcionamiento de las relaciones de producción. ¿No? Aquí es distribución, hay que corregir esto, de producción, hay que corregir esto, licenciado Solís, aquí, de las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes materiales creados, no creados, o producidos, ¿verdad?, por la sociedad, concentrándose en las relaciones de producción capitalista. En dos palabras. Entonces, la economía política, ¿verdad? Acuérdense que el modo de producción consta de dos categorías inmediatas, que son las fuerzas productivas y son las relaciones sociales de producción. Por eso es que yo les he estado recordando, y lo decía hoy al principio de la sesión de trabajo de este día, lean, refresquen todo esto del proceso de trabajo que Marx lo desarrolla ahí en el capítulo 5, excelente, va bien didáctico, lo desarrolla Marx. Por eso lo he estado mencionando. ¿Qué sucede? Que el objeto, entonces decía que el modo de producción está formado de dos elementos, fuerza productiva y relaciones sociales de producción. La economía política marxista, entonces va a estudiar, va a centrar su objeto de estudio, o podríamos preguntarnos qué estudia la economía política. Ahí lo decimos de manera general, estudia las relaciones de producción, ¿verdad? Pero enfatizando, era por la de producción, aquí hay que cambiarlo, aquí es distribución, no es abstracción, es distribución, aquí esto, ¿no? Lo que yo estoy planteando ahí es que se produce, va. Me voy a salir un poquito de esto. Una sociedad produce, en el capitalismo se produce. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la riqueza en general es la producción, pero que en el capitalismo esa producción adopta una forma particular que es a través de la mercancía? Entonces una sociedad produce, pero o una empresa, digámoslo, más micro, ¿eh? Pero si se producen escritorios en una empresa, no se van a producir solo por el hecho de producir, sino que se distribuyen en la sociedad. No es que se regalen, sino que se distribuyen a través de ¿qué? A través del intercambio. ¿Y para qué? Para que la sociedad los consuma, ¿va? Entonces, la producción en sentido estricto es producir los bienes materiales, pero en sentido amplio, las relaciones de producción incluyen también lo que es el intercambio, la distribución y el consumo de esos bienes. Y ojo, ¿por qué las relaciones de producción capitalistas? Bueno, hay varias razones, yo solo voy a mencionar así muy rápidamente, porque son las relaciones de producción vigentes. Nos diría Marx, la economía política de él no estudia las relaciones de producción del esclavismo, del feudalismo. Ya no existen. Pero ojo, y aquí viene lo trascendente de esto, mire, y lo histórico de esto. Pero es que si bien es cierto que la economía política marxista enfatiza o estudia las relaciones sociales de producción, estamos dando por sentado
que estas relaciones sociales de producción capitalistas de este momento contienen, están metidas ahí, disculpen algunas palabras que voy a decir así no tan académicas, contienen, ¿a qué? A las relaciones de producción anteriores. ¿Por qué llegamos al capitalismo? No es que un día pido disculpas por si digo unas barbaridades así no tan académicas. No es que la sociedad un día dijo, bueno, a partir del siglo XV, digamos, de aquí para allá van a ser el capitalismo. No, fue todo un proceso de desarrollo, de transformación. Entonces, lo que yo quiero decir acá es que, si bien la economía política marxista enfatiza en el estudio de las relaciones sociales de producción, nosotros, como estudiosos de las ciencias sociales, y ustedes saben eso, sabemos entonces que ahí están contenidas en estas relaciones de producción capitalista, y están contenidas que todas las relaciones de producción anterior. Si no fui lo suficientemente explícito en esto, porque es bien importante pues, para que ustedes vean todo ese proceso de transformación, bueno, me lo hacen saber. Y por eso es que se recuerdan el primer día de clase, casi lo primerito que yo les mencionaba era de que yo en una ocasión, de hace muchos años en la escuela de historia, yo calculo unos 20 años atrás, no recuerdo quién era el director, no sé si era Danilo, no, ustedes conocieron a Gabriel Morales, ¿no? Al licenciado Gabriel Morales, ¿no? Ya falleció, lo conocieron, algunos. Fue director de la escuela de historia. Daba historia del ¿Perdón? arte, daba historia del arte. Sí, Mario lo conoció así. En su momento sí daba historia del arte. Sí, pues fíjese que yo todavía me acuerdo, y fue en la época de Gabriel, ¿verdad? Fue en la época de Gabriel que yo propuse aquello que yo les decía, de que el curso introductorio de economía política debía tener otro contenido, que se recuerdan que yo les hablaba de eso, del desarrollo histórico de los modos de producción precapitalista, ¿no? de la historia de las doctrinas económicas. Miren, historia de las doctrinas económicas. Marx iba en lo que les vamos a enviar, y lo decía el día martes, creo martes fue, él tenía preparado otro cuarto tomo, y otro quinto, y otro sexto, eran 3 tomos más, que le llamó la historia de la economía política. Entonces, yo decía en esa ocasión, me acuerdo que hablaba yo con Gabriel, ¿verdad? Y le decía, mira, no recuerdo quién era el coordinador del área. Bueno, pero me acuerdo que en un par de ocasiones me junté con ellos y le decía, en la época de la dirección del licenciado Gabriel Morales, y aceptaron mi propuesta, pero después, no sé, pasan cosas y uno ya no les da seguimiento. Y nos parece excelente tu propuesta, me acuerdo que me decían de no tocar estas cosas, sino que estudiar esos aspectos que yo les acabo de mencionar, justamente por esto, ¿verdad? Porque no es que el capitalismo pues nació, qué sé yo, allá por el siglo, los inicios allá por el siglo XV, lo podríamos ubicar por ahí tal vez siglo XV, siglo XVI. Estamos. Por eso es que se enfatiza en ese objeto de estudio. Ahora, miren, esto del método de la economía política, pues obviamente Marx, también lo voy a decir así muy rápido, esto lo han estudiado, me imagino, en otros cursos ustedes, el método de la economía política. Esto del método es algo complicado. Lo del método es algo complicado. Al respecto, yo solo quisiera compartirles a ustedes
un par de palabras nada más sobre lo que es el método de la economía política. Marx, ya sabemos que Marx no es el creador del método dialéctico, fue Hegel. Y el método dialéctico y el materialismo histórico, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lo digo? Y Marx lo que hace, por decir así, es que toma los elementos, las leyes, las categorías, los principios del método dialéctico y del materialismo histórico para estudiar detrás de la apariencia externa de los fenómenos económicos, en este caso del capitalismo, lo que va a ser la esencia que generan esos fenómenos. Marx, y sobre esto el método sería largo, ¿verdad? Hablar. Se lo voy a decir así, Marx elaboró su método dialéctico a partir de Hegel, ¿verdad? Porque eso el mismo Marx lo reconoce, ya se lo voy a mencionar, ¿va? El mismo Marx lo reconoce. Pero al crear Marx su método dialéctico, ¿verdad? Él lo va a utilizar de una forma diferente a Hegel. Y nos dice palabras de Marx, ¿verdad? Así como cuando el sacerdote está dando clase, está dando la misa, ¿va? Y como se recuerdan que en su época, cuando sale el Capital, se le llamó la Biblia de la clase obrera, ¿va? Entonces yo, haciendo una analogía así bien rápida, entonces yo voy a utilizar la Biblia de la clase obrera, ¿verdad? Que es el Capital, para decir en palabras de Marx, como dice el sacerdote, la Biblia, en palabras de la Biblia, etc. Dice Marx, reconociendo que es Hegel el creador del método dialéctico. Dice, mi método dialéctico, palabras de Marx, ¿verdad? Por eso decía la Biblia de la clase obrera, lo dice, mi método dialéctico no solo, ojo, mi método dialéctico no solo es fundamentalmente distinto al método de Hegel, sino que es, nos dice Marx, con todo y por sobre todo la antítesis del método dialéctico de Hegel. Dicho o enfatizando en esto. Uno, Marx reconoce que no es el creador del método dialéctico, ¿sí? Sino que él mismo dice, reconoce que Hegel es el fundador del método dialéctico, pero dice, mi método dialéctico de Marx es fundamentalmente distinto y es por sobre todo la antítesis, lo contrario del método dialéctico de Hegel. ¿Y por qué? Porque viene Marx y nos dice, es que en el proceso del desarrollo histórico del pensamiento, Hegel era un idealista, ustedes lo saben, ¿verdad? En el desarrollo del pensamiento histórico, Hegel a la idea la convierte en sujeto, ¿verdad? Con vida propia, es decir, es el demiurgo, nos dice más de lo real, y esto es donde toma cuerpo
esa idea de Hegel es donde toma cuerpo y lo hace diferente al método dialéctico de Marx. Porque Marx no toma la idea. Cuando empieza a estudiar el capitalismo, él no toma una idea, sino que él hace una abstracción de ¿qué? De algo que ocurre en la sociedad capitalista. Y esa abstracción es un proceso de carácter mental, ¿verdad? De abstraer, de separar. Esa separación que hace Marx, entonces, es cuando él dice y se refiere a lo que es la mercancía. Abstrae la mercancía, la separa de ese contexto, ¿verdad? Y empieza a desarrollar su investigación. Yo recuerdo todavía, hay cosas que uno recuerda, ¿verdad? Que cuando yo recibía estas clases, era un economista, un excelente economista, ¿verdad? No filósofo era, me recuerdo de su nombre, ¿verdad? Decía, miren para que se les quede, muchachos, nos decía, ¿verdad? El método, ¿saben qué hizo Marx con el método dialéctico de Hegel? Darle vuelta. Hegel es como que haya puesto a un ser humano con la cabeza sobre el suelo y los pies para arriba. Lo que hizo Marx, nos decía, darle vuelta a eso. No tan darle vuelta, sino poner los pies sobre la tierra y la cabeza para arriba, así como es la posición vertical de nosotros los seres humanos. Entonces, esto es bien importante. Y por eso es que, voy a recordar esto, por eso es que nos cuesta entender el capital. A mí me costó. Y fundamentalmente ese capítulo 1, que espero que ya lo estén empezando a leer, ¿verdad? Por todo esto, porque no tenemos esa base. Ahora, fíjense pues. Termino esto y le puedo dejar algunos minutos o algún tiempo para que, por si quieren compartir algo de esto que yo he estado compartiendo con ustedes, ¿va? Ya no voy a hablar del método dialéctico, pero algo así en la práctica. Bueno, pero entonces, ¿cómo? Es que Marx utiliza ese método dialéctico y el materialismo histórico. ¿Se acuerdan que hace unos minutos decíamos que Marx lo que busca es encontrar esa ley del desarrollo histórico de la sociedad, cuando se pasa de formas inferiores de producción hacia formas superiores? Ahí está utilizando el método dialéctico Marx. Pues algo así, de esa misma manera, es que lo va a utilizar Marx, ¿verdad? Para el estudio de lo que es la economía política. Teniendo presente, que ya dijimos cuál era el objeto de estudio de la economía política, las relaciones sociales de producción del capitalismo. Y es cuando él otra vez toma y dice, la riqueza es una categoría de carácter general, ¿verdad? Y ha existido siempre, pero ha existido de manera diferente, según sea el modo de producción al cual nosotros nos refiramos o según sea el modo de producción que nosotros estemos estudiando. No sé si compartía eso, pero había riqueza allá en el esclavismo, sí. Pero allá la forma en que se expresaba la riqueza era extraer el plus trabajo. ¿De quién? Del esclavo.
¿Había riqueza en el feudalismo? Sí. ¿Y su forma particular cuál era? El diezmo, el tributo, digamos, para no... Ustedes conocen perfectamente eso. Y en el capitalismo, sí, también. Pero su forma particular es que se presenta como la mercancía. Y por eso es que es sumamente importante y yo los invito, ¿verdad?, a que lean ese capítulo 1, porque es la piedrecita. Se recuerda que Marx nos hizo una advertencia de que, aparte del capítulo sobre la mercancía o teoría del valor, nos dice él, este libro, dice él, no considero que sea difícil, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Entonces, cuando Marx estudia esas relaciones sociales de producción, abstrae, separa eso que se observa, que él observó y que les decía el otro día, está sucediendo hoy, en este momento 20 de julio del año 2021 a las 8 de la noche, está sucediendo millones de veces en el mundo que los hombres producen para vender y comprar. Bueno, no todo, pero para comprar y vender. Se recuerda que yo le mencionaba el pie de página número 12. Entonces viene Marx, por decirlo así, toma la mercancía, ¿verdad? La categoría más simple, dice Marx, ¿verdad? Y Marx no empezó estudiando las clases sociales, no empezó estudiando la explotación, no empezó estudiando la plusvalía. Él tomó la mercancía, la separó y la empezó a analizar. No sé si me voy a dar a entender con esto que le voy a decir, ¿verdad? Por eso decía, voy a dejar un espacio. Y resulta que hay una mercancía. Hay una mercancía, resulta que ahí está el dinero, ¿verdad? Resulta que hay una mercancía, está el capital, ¿verdad? Resulta que ahí en la mercancía está la ganancia. Resulta que ahí en la mercancía está la explotación. Resulta que ahí en la mercancía está las clases sociales, ¿verdad? Resulta que ahí en la mercancía, bueno, está todos los males del capitalismo, ahí están en la mercancía. No sé si ustedes han oído lo de la caja de Pandora, una de la, ¿cómo se llama esto? De la mitología griega. ¿Alguien ha oído acerca de lo que es la caja de Pandora, no? Solo pregunto. ¿Alguno de ustedes ha oído qué es eso de la caja de Pandora, no? Ariel, gracias. Yo solo les sugiero, vayan a buscar lo de la caja de Pandora. La mercancía es una caja de Pandora, ¿va? Porque ahí en la mercancía, ahí están todos los males, digámoslo así, o todas las características, todas las contradicciones de este modo de producción capitalista. Y ya lo había dicho, pero lo voy a repetir ahorita como cierro. ¿Y qué es la mercancía? Son aquellos resultados del trabajo del hombre que sirven para satisfacer las necesidades de otras personas a través de un acto de compra y venta. Yo hoy en la mañana fui a comprar pan. Ustedes hoy en la mañana fueron a comprar pan. ¿Es mercancía eso? Sí. ¿Por qué? Porque la producieron otros hombres, a saber quiénes. Bueno, saben que los panaderos, pero a saber quiénes, ¿no? Y yo fui al mercado.
que el mercado no es el mercado de la zona 4, de la terminal del mercado, es cualquier lugar donde se realiza un acto de compra-venta. Entonces yo fui al mercado y compré, di dinero, me dieron el pan, sí, lo compré porque me va a satisfacer una necesidad. Entonces, ahí miren, en ese acto, ahí están en ese acto, en el seno, en las entrañas de ese acto que acabo de hacer yo de comprar, todos los elementos que van a generar a este monstruo que se llama capitalismo. Y tiene Marx al separar. Y si ustedes miran, por eso es que se plantea ahí en el programa, aspectos teóricos introductorios, el capítulo 2, la teoría, no, la mercancía, el punto 3, el dinero y el proceso de cambio, el punto 4, el capital y la plusvalía, y así vamos. Por eso entonces es que el método de la economía política también consiste en remontarse, mira, remontarse las categorías económicas menos desarrolladas o más simples, nos dice Marx, hacia las más complejas. La categoría más simple, dice Marx, ¿verdad? Pero la más complicada, ¿verdad? Es la mercancía. Después vamos a estudiar, por eso decía que si ustedes revisan el programa con esto que estoy poniendo aquí, van a encontrar esa concatenación. Después surge el dinero, ¿de dónde? De la mercancía, ¿va? Después el capital, no la obra, sino que el capital, el dinero, digámoslo así, que va a producir valor. Después la plusvalía, el salario, la ganancia, el precio de producción, las clases sociales, la explotación, la discriminación, la exclusión, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también es como irse remontando de la categoría más simple hacia la más compleja. El dinero es una categoría más compleja que la mercancía, sí. ¿Por qué? Porque para entender el surgimiento y el papel del dinero, primero tenemos que haber estudiado la mercancía. Entonces, aquí en el dinero está contenido lo que es la mercancía. Y el capital, el capital es una categoría más compleja todavía, ¿va? ¿Por qué? Porque para entender lo que es el capital, tuvimos que haber entendido y estudiado primero lo que es el dinero y obviamente el punto de partida, que es la mercancía. Y la plusvalía, la plusvalía es mucho más compleja todavía, ¿va? ¿Por qué? Porque para estudiar y entender la plusvalía, previamente tuvimos que haber estudiado, analizado y entendido lo que es el capital, el dinero y la mercancía. Y en otras palabras, si yo me sitúo aquí en la plusvalía, aquí en la plusvalía están contenidas las categorías anteriores. ¿Cuáles? Capital, dinero y mercancía. Por eso es que Marx nos dice que el método de la economía política es algo así. Aquí yo lo puse de una manera, pero solo la idea es como irse remontando, ¿verdad?, de las categorías económicas menos desarrolladas o más simples hacia la más compleja. Bueno, yo me quedo acá. No sé, quisiera que alguien intercambiar con ustedes alguna idea, pues algún comentario de esto que he expuesto, ¿no? Somos 24, ¿verdad?
Vamos a ver quién nos comparte algo o nos amplía algo de esto que estaba exponiendo en relación al carácter histórico de la economía política. ¿Por qué razón es que la economía política de Marx enfatiza en las relaciones sociales de producción capitalistas? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía política y el método de la economía política? Bueno, tienen la palabra, vamos a ver. Como que se retiró alguien, ¿verdad? De los 23 que estamos, ya José nos había compartido en el intermedio, voy a llamar, que hicimos hace un momento. Vamos a ver quién más en este intermedio nos quiere compartir. Porque me preocupa. Quisiera tener la opinión, si ha captado, ya habían visto esto, es como un afianzamiento de algo que habían visto, ¿no? Así de forma, como vivimos en un país democrático y ya vamos a celebrar los 200, no, a celebrar los 200 años de tu independencia, ¿no? Y corríjanme lo que estoy diciendo, miren qué barbaridad estoy diciendo. Un acontecimiento como, a propósito, un acontecimiento como la independencia, me dicen si estoy en lo correcto o no, un acontecimiento histórico como la independencia no se celebra ni se conmemora. Los científicos sociales, fundamentalmente los historiadores, ¿no? Que se analizan. Un acontecimiento como el bicentenario, ¿va? No se conmemoran ni se celebran, sino que se analizan, se estudian a través de la participación de los grupos sociales. ¿Para qué? Para explicar ese proceso. No sé si están de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Porque todo el mundo habla de conmemorar, ¿verdad? Y de celebrar. Incluso alguien me decía, no sé si ustedes han pasado ahí entre el Parque Central y el Parque Centenario, que están construyendo unas, no sé qué son, ¿verdad? Pero no creo que sean tarimas, ¿verdad? Pero ya para celebrar eso. No sé si están de acuerdo conmigo en eso, ¿no? ¿Qué piensan? María José, concuerda conmigo. Al otro compañero, sí, pero a viva voz, como se dice, ¿va? Se analiza y se estudia mediante la dinámica de participación de los grupos sociales. Aquí tiene que ver esto con aspectos de carácter sociológico, con las formas de tenencia, con las formas de propiedad, ¿verdad? Respecto a los medios de producción, con la forma de los intereses de clase, etcétera, etcétera. Bueno, nadie nos quiere compartir, ¿no? Miren, esto solo se lo voy a plantear para que vayamos pensando en esto. Solo las relaciones de producción han existido, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Y lo hemos dicho también que
¿cómo se expresan o cómo se manifiestan las relaciones de producción en el esclavismo esclavo y esclavista? ¿Va? Feudalismo, señores feudales siervos, ¿no? Capitalismo, obreros capitalistas. Pregunto, ¿ustedes están de acuerdo de que las expresiones o manifestaciones de las relaciones de producción en el esclavismo, feudalismo y capitalismo es así como yo se las acabo de decir, ¿no? O que ustedes han estudiado? ¿Será que así es, no? ¿Cómo se expresan las relaciones de Ya, producción? buenas noches. Sí, adelante, Juan Alberto. Adelante. Bueno, como estamos empezando el curso, es un poco como que decir, será un error lo que voy a decir o alguna cuestión, pero por lo menos a mi criterio, no sé, pienso de que sí es el desarrollo de las ideas en cuanto a la economía, como usted lo ha estado planteando, y la única variante pues es la temporalidad, pero guardan la... Es la temporalidad. Mire, gracias, Juan Alberto. No, miren, no hay pregunta una más. similitud en el Perdón. en cómo se fueron dando. Perdón. Juan Alberto era... Sí. Sí, con eso. Miren, sí, gracias. Miren, no hay preguntas malas, mire. No hay preguntas malas. Todos estamos aprendiendo. Sí, y se lo puedo decir yo a usted. Yo estoy aprendiendo con ustedes ahorita, mire. Yo estoy aprendiendo con ustedes ahorita, ¿verdad? Me están haciendo recordar también, ¿verdad? Una serie de cuestiones, ¿verdad? Entonces, todos estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Le voy a compartir a ver qué piensan de esto, ¿verdad? Muchas veces se cree que cuando salimos de la universidad, cuando egresamos de la universidad, pues somos ya el non plus ultra, vaya un pozo de sabiduría, un pozo de ciencia. Y no, miren, yo particularmente, y lo voy a compartir con ustedes ya que salió, toda la vida es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Toda la vida. Hasta que muere uno, ¿verdad? Yo estoy en un proceso de aprendizaje, vato, ¿sí? Y en ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es donde se afianza todo esto en este tipo de interacciones, ¿verdad? Yo a veces que digo, lástima, pues, que este virus, el famoso SARS-CoV-2 o el COVID-19, nos vino a trastocar y a cambiar la rutina que llevábamos en la cuestión de clases presenciales, pero bueno, así es que todo es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Solo quisiera recordar, pues, que yo he enfatizado mucho en ese carácter histórico de la economía política, y en eso difícil que es leer el Capital, ¿va? O estudiar a Marx, ¿va? Fíjense que, así rápidamente, relaciones de producción, ¿va? El hombre realiza todo un conjunto, toda una matriz ¿de qué? De actividades deportivas, culturales, religiosas, bueno, lo que ustedes quieran, y actividades productivas, de producción, de producir también, ¿verdad? Y lo que decía, han mencionado ya 2 veces lo de la temporalidad, sí, así es, ¿verdad?
José y Juan Alberto. Entonces, ¿se recuerdan ustedes cuando uno estudia lo que son este aspecto de las relaciones de producción? Recuérdense que yo les decía que el modo de producción está formado por dos categorías inmediatas: fuerzas productivas, las fuerzas productivas por el ser humano, por los objetos de trabajo, medios de trabajo, etcétera, etcétera. Y las relaciones de producción. Entonces, dentro de ese conjunto de actividades que el hombre realiza, la más importante es producir, ¿va? Yo puedo andar sin ropa, digamos, no me muero, ¿va? Yo puedo andar con el pelo largo, no me muero, ¿va? Yo puedo andar sin zapatos y no me muero. Pero no puedo andar con el estómago vacío, porque entonces sí me muero. Por eso todo eso que nos dice Marx, importante la producción. Por eso es que el hombre establece relaciones de producción. Y cuando digo el hombre, no sé si se los había compartido, pues yo no me refiero a cuestiones peyorativas o de género, no, ser humano, pues el ser humano. Y este ser humano en ese proceso de producción establece relaciones de producción, ¿verdad? ¿Entre quiénes? Entre los seres humanos. Este es un taller donde se fabrican muebles. El dueño está por ahí, ¿va? Todos nosotros somos carpinteros y nosotros establecemos relaciones de producción, en este caso entre nosotros los carpinteros y obviamente con el dueño de la empresa. Pero también no basta para entender ese concepto, esa categoría de relaciones de producción, decir que los seres humanos para producir establecen relaciones entre ellos mismos. No, también tiene que establecer relaciones del ser humano con ¿quién? Con la naturaleza, ¿va? O sea que cuando hablamos de relaciones de producción no es aquello de que esclavo, esclavista, así a secas, o señor feudal, siervo, no. Participa también el otro elemento creador de la riqueza, que es la naturaleza. Estamos. Pero regresando a lo que decía originalmente, y hecha esta aclaración, bueno, relaciones de producción, relaciones entre los seres humanos. Y tienen diferentes expresiones en la temporalidad, en lo que ustedes han dicho, según sea el modo de producción al cual estemos refiriéndonos. En el esclavismo, esas relaciones de producción entre los seres humanos se expresan o expresaban: esclavo, esclavista. En el feudalismo, ¿cómo se expresan? Vamos a ver. ¿Cómo se expresan en el feudalismo? Alguien que me apoye. ¿Cómo se expresan? Señores feudales y siervos. Siervos, ¿verdad? Y en el capitalismo, obreros y Capitalistas. Y capitalista. Capitalista. Bueno, esclavismo, esclavos, esclavistas, feudalismo, siervos, señores feudales, capitalistas, obreros en el capitalismo. Pero fíjense, solo les dejo esta idea, ¿va? Y les voy a decir que van a ir a leer de ese capítulo 1. Viene Marx, verá, y nos dice, vuelvo a pedir disculpas porque lo estoy diciendo de una manera muy antiacadémica. Él no lo dijo así, ¿va? Dice Marx, no. En el capitalismo, las relaciones sociales de producción no se establecen entre seres humanos.
Miren, porque se recuerdan que hemos dicho que el objeto de estudio de la economía política son las relaciones sociales de producción, ¿sí? En el entendido, lo que había dicho, pues que ahí están contenidas todas las anteriores. Y a primera vista, o de forma aparencial, de forma fenoménica, siempre se nos ha dicho que en el caso del capitalismo, las relaciones de producción se establecen entre los obreros, que son los productores directos de la riqueza de la sociedad, a los que producen, qué sé yo, y los capitalistas. Pero viene Marx y no dice. En el capitalismo, las relaciones de producción no se establecen entre seres humanos, no se establecen entonces entre el obrero y el capitalista. Recuérdense que el capitalismo es una sociedad mercantilizada, mercantil, de todo es objeto de compra-venta prácticamente. La dignidad, el honor, cosas materiales y no materiales, todo es objeto de compra. A propósito, no sé si les había indicado, el licenciado Solís, no sé si se acuerda, como les hemos dado todo el tomo 1, miren, en la parte, lo van a buscar, les hablé que Marx utiliza un poema de Shakespeare, ¿no? Les compartí esos. Pregunto porque no recuerdo si lo hice, ¿no? Se los compartí. Sí. Sí, licenciado. Sí. Está, no sé si en la misma página, pero está en la página, vamos a ver, no sé si lo fueron a leer, ¿verdad? Que ahí Marx, ¿no? Utilizando ese poema de Shakespeare, nos habla algo de esto, ¿va? Vamos a ver, yo lo tengo en la página 90, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que viene Marx y nos dice de que y en el capitalismo las relaciones sociales no se establecen entre seres humanos, es decir, entre obrero y capitalista, sino que él nos dice que en el capitalismo las relaciones sociales de producción se establecen, esta es la idea, se establecen entre cosas que poseen las dos clases fundamentales del capitalismo, que son obrero y capitalista. Entonces, si yo soy obrero, ¿verdad? Ya sabemos cuál es el proceso histórico por el cual nace el obrero. Si yo soy obrero, yo soy poseedor. ¿De qué? Yo soy poseedor de fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo también es una categoría de carácter general que existe desde el principio de la sociedad, desde la caverna, desde los hombres de la caverna, digamos. Estoy yo obrero, poseo algo que se llama fuerza de trabajo. Pero si yo no soy obrero, sino que soy capitalista, yo soy el capitalista, bueno, yo poseo algo que se llama como capital. Y yo soy capitalista porque cuando digo capitalista, ahí está la personificación de quién, del capital, ¿va? Del capital. Yo soy obrero porque en mí está personificado lo que es la fuerza de trabajo. Disculpen, lo que me hace ser a mí obrero es porque yo poseo fuerza de trabajo para vender. Y lo que me hace ser a mí capitalista es que yo poseo capital, dinero, digamos, para explotar a esa fuerza de trabajo. Entonces viene Marx y nos dice,
no, las relaciones sociales de producción en capitalismo no se establecen entre los seres humanos, entre capitalistas y obreros, sino que se establecen a través de esas cosas que posee el obrero, que se llama fuerza de trabajo, y de esa otra cosa que posee el capitalista, que se llama capital. Y es entre esas cosas que se establecen las relaciones sociales de producción. Miren qué interesante esto. Entonces, solo la gran idea les dejo y les voy a decir dónde van a ir a leer algo de esto. Entonces viene Marx y nos dice, es que cuando las relaciones de producción en el capitalismo se establecen entre la fuerza de trabajo y el capital, el hombre se convierte, el ser humano se convierte en cualquier cosa, menos en ser humano, porque ese papel que tiene el ser humano, ¿verdad? Lo va a ser sustituido por esas cosas, esas mercancías que se llama fuerza de trabajo y capital, ¿no? Y se va a dar todo un proceso que él llama, vuelvo a decir, solo les estoy dando la idea, lo vamos a ver en su oportunidad. Él le llama a esto la personificación de las cosas. Yo les voy a explicar después en qué consiste eso. No explicar, les voy a compartir. La personificación de las cosas. Las cosas, ¿qué cosas? La fuerza de trabajo y el capital se convierten en personas, ¿va? Y las personas, el obrero y el capitalista se convierten en cosas, ¿va? Porque no se establecen esas relaciones entre ellos. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y en el esclavismo se daba esto que se da en el capitalismo, en las relaciones de producción? No. En el esclavismo no, porque ahí sí directamente las relaciones de producción en el esclavismo, en el feudalismo, se dan entre los seres humanos, ¿va? ¿Por qué? Porque el esclavo tenía fuerza de trabajo, sí tenía fuerza de trabajo, ¿va? Pero ¿qué pasa? No, pero no se la vendía al esclavista, ¿va? ¿Se dan cuenta de esto? El esclavista tenía capital, sí tenía capital, o dinero para en este momento no hablar de capital, sí. Y utilizaba parte de ese dinero para comprarle al esclavo su fuerza de trabajo, no. Porque en ese momento histórico, en esa temporalidad, como ustedes dicen, ¿verdad? Ahí la fuerza de trabajo no era todavía una mercancía, ¿va? Sencillamente, yo esclavista, pues ustedes conocen mejor que yo todo esto. Yo esclavista sencillamente compraba, vendía, era dueño del esclavo, pues. No le andaba comprando fuerza de trabajo, ni él me la vendía. En el feudalismo, tampoco. Y en el capitalismo, ahí sí. Y por todo ese proceso de histórico, de despojo, etcétera, etcétera, que ha habido, es que yo en este momento soy un desposeído de medios de producción y tengo que vender mi fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para poder tener un ingreso. Bueno, hay otras formas de obtener ingresos también, ¿va? Hoy, pues el que vende drogas, el que extorsiona, el que asalta, pero aquí estamos hablando desde el punto de vista social. Así es que yo me quedaría hasta acá, verá, con estas ideas, y yo les sugeriría que empiecen a leer el capítulo 1, que se llama La mercancía, y el punto, no recuerdo si es el punto 4 o el punto 5 del tomo 1, que se llama
lo estoy buscando acá porque aquí en el capital que yo tengo se llama el fetichismo de la mercancía y su secreto. Entonces, cuando se da esa relación de producción entre las cosas, fuerza de trabajo y capital, y no entre seres humanos, capitalista y obrero, se produce un fenómeno que Marx le denomina la fetichización de las relaciones sociales de producción en el capitalismo. Termino la actividad del día de ahora nuevamente sugiriéndoles que lean el capítulo, ya el capítulo 1 y si pueden pasarse hasta la parte final del capítulo 1 que se llama El fetiche de la mercancía y su secreto para entender esto del fetichismo, ¿verdad? Y la otra sugerencia es leer la hojita esta del prólogo, la crítica